En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz, porque en efecto así es. Constantemente encontramos registros en las Sagradas Escrituras donde Dios declara que su palabra es un don de Él para la humanidad. Y que si queremos conocer la verdad respecto a cómo podemos relacionarnos con Dios y hacer su voluntad, tenemos que escudriñar la Biblia, que es viva y es eficaz, que penetra hasta lo más profundo del corazón de los seres humanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de todo hombre, de toda persona. Hoy vamos a hablar sobre el tema sola escritura, porque estamos ya bien cerca de celebrar el Día de la Reforma. Y en el Día de la Reforma muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias protestantes recuerdan lo que pasó hace muchos años, en el año 1517, cuando Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la abadía de Westminster. Entonces, allí se inició ese movimiento al cual nosotros pertenecemos, aunque no tengamos mucha conciencia o conocimiento histórico de este hecho. El asunto es que debemos de entender y comprender que los reformados sacaron a luz ciertas doctrinas fundamentales y básicas para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio y alcanzar la salvación. Sacaron a luz la doctrina de la gracia. Enseñaron que ciertamente solo por gracia uno es salvo, porque en aquel entonces la iglesia enseñaba de que la salvación era por obras, que había que hacer ciertas prácticas religiosas y sacramentales y ciertas obras para poder justificarse delante de Dios. Entonces los reformados sacaron a luz la doctrina de que la salvación es un don de Dios, es por gracia, y que esa salvación se recibe por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sacaron a luz también la doctrina de la sola escritura, porque en aquel entonces la Iglesia Católica enseñaba, y aún en el día de hoy enseña, de que la salvación se obtiene, o que la palabra de Dios no basta, no es necesariamente solo la palabra, sino que ellos agregaron a la palabra las tradiciones de la iglesia, las tradiciones, sus enseñanzas de la iglesia. Agregaron también, además de las tradiciones, los sacramentos. Enseñaban que había que cumplir y practicar los sacramentos para ser salvo. Y también agregaron las bulas papales, las encíclicas, las agregaron a las escrituras y dijeron que las cartas escritas por el Papa tenían igual validez e igual autoridad que las escrituras. Y así sucesivamente fueron agregando otras cosas, además de las tradiciones, además de los concilios, porque a veces se reunían en los concilios y determinaban que
qué doctrinas tenían que enseñar al pueblo. En aquel entonces el pueblo se encontraba, el pueblo era muy ignorante. Era una cultura, una época en donde habían pocas escuelas y donde la enseñanza era solamente para ciertos individuos privilegiados que pertenecían a la élite social de aquel entonces. La gente no sabía leer y entonces la gente permanecía en ignorancia. Y los clérigos, los sacerdotes no enseñaban la palabra del Señor y habían prohibido que se enseñase las Sagradas Escrituras porque decían que el pueblo era tan ignorante que no podía ni leerlas ni interpretarlas correctamente y que tenía el pueblo que aceptar la interpretación que la iglesia hacía de la Biblia en aquel entonces. Entonces, este era el contexto histórico en que se sacó a luz las Sagradas Escrituras. La Biblia fue ocultada por la iglesia alegando que el pueblo no tenía capacidad para interpretarla. La liturgia de la iglesia se oficiaba en latín, en un idioma que el pueblo no comprendía. El latín en cuanto a religión, en cuanto a la predicación del evangelio, era como una lengua sagrada en aquel entonces. Y muchas gentes de los diferentes países europeos no conocían el latín. La misa se daba en latín, todo lo que se hablaba respecto a la religión y a las Sagradas Escrituras era en el idioma de Roma, en el idioma del imperio, en el idioma latín. La liturgia de la iglesia se oficiaba en latín y el método para interpretar las Sagradas Escrituras que había adoptado la Iglesia Católica en aquel entonces era el método alegórico, no el método gramático histórico, que es el método correcto para poder interpretar las Sagradas Escrituras o para poder interpretar cualquier clase de literatura, cualquier libro. Entonces cada quien interpretaba según su propia imaginación. A mí me parece esto, decía uno, a mí me parece lo otro. Y entonces había poco conocimiento de los mismos sacerdotes, poco conocimiento de las Sagradas Escrituras en aquel entonces, porque el método para interpretar la Biblia estaba totalmente equivocado. La iglesia puso las tradiciones, los concilios, las bulas papales, las cartas que escribía el Papa por encima de las Sagradas Escrituras. Las prácticas religiosas y también los sacramentos estaban pero muy por encima de las Escrituras. Es más, cuando se predicaba en las iglesias, no se predicaba la palabra de Dios, sino las tradiciones de la iglesia. Así que no solamente en el pueblo había ignorancia de las Escrituras, sino que también muchos sacerdotes ignoraban las Escrituras porque no las leían, porque entendían ellos equivocadamente que las Sagradas Escrituras no eran tan necesarias porque la iglesia tenía sus propias tradiciones. La Biblia entonces fue relegada en favor de la liturgia. La misa se oficiaba y es bien significativo que el altar donde se oficiaba la misa estaba en el centro y a un lado del templo
estaba el lugar, el púlpito donde se predicaba la palabra de Dios. La palabra de Dios no era en realidad muy importante y no era central en el culto que se oficiaba en aquel entonces. Luego entonces surgió el movimiento protestante, que ya nosotros tenemos suficiente información, como un grupo precisamente de sacerdotes no estaban satisfechos de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Existía la simonía, es decir, traficar con la religión para obtener dinero. Se decía de que si se daba dinero a la iglesia, las personas que estaban en el purgatorio iban a salir inmediatamente y se iban a ir directamente al cielo. Se habían inventado la doctrina del purgatorio. Y con esto estaban enseñando de que la obra de Cristo, la redención de Cristo, no era suficiente, no era perfecta, sino que los que morían en Cristo se iban a un lugar llamado purgatorio, donde la gente estaba purgando los pecados, y que la única manera de salir de ese sufrimiento era que se dieran indulgencias a los familiares para que estos, practicando ciertos ritos y dando cierta cantidad de dinero, pudiera sacar a la gente del purgatorio. Y a causa de esto y otras corrupciones de la iglesia, dentro de la misma iglesia surgieron hombres que tenían un conocimiento de las Escrituras, que tenían un celo por la justicia y la santidad, y empezaron a protestar. Se dice que en realidad el verdadero comienzo de la Reforma tuvo su inicio cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la abadía donde él pastoreaba y predicaba. Y ahí comenzó ciertamente la Reforma. Entonces, la Reforma fue tan beneficiosa y tan maravillosa que lo primero que hizo la Reforma, o los reformados, los líderes, es sacar a luz las doctrinas fundamentales del cristianismo, como por ejemplo que Dios nos había dado un registro de su voluntad, de su sabiduría, de su ciencia, y que ese registro es las Sagradas Escrituras. Ellos, los reformados, empezaron a hacer énfasis en la importancia y suficiencia de las Escrituras. Decían que ciertamente las tradiciones, las tradiciones de la iglesia, las interpretaciones de la iglesia no eran necesarias, teniendo nosotros la palabra infalible y sin error de las Sagradas Escrituras. Sacaron también a luz la doctrina de la gracia, diciendo que era un error enseñar que había que hacer méritos y obras determinadas para obtener la salvación. Y ellos empezaron a predicar que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos, y que la gracia es un don, es un regalo, es un don gratuito de parte de Dios. Dios determinó ciertamente salvar a los seres humanos por su gracia, porque de otra manera era imposible que el hombre pudiera congraciarse o justificarse delante de Dios. Sacaron a luz también la doctrina que solamente en Cristo hay salvación, porque en aquel entonces surgieron o se inventaron mediadores que mediaban entre Dios y los hombres.
La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Predicaron entonces la suficiencia de la salvación obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa la expresión solo Cristo. Como también anteriormente hablamos, lo que significaba que solo por gracia somos salvos. También sacaron a luz la doctrina de la fe, es decir, que la salvación se obtiene solamente por confiar en Dios, que la fe viene por oír la predicación del Evangelio. La gente ejerce la fe y desde este momento la persona nace de nuevo, es integrada a la familia de Dios y es salva solamente extendiendo nuestra mano de fe hacia Dios para recibir el don de la salvación que es Cristo. También sacaron a luz la doctrina que que solo Dios es el que tiene o merece la gloria y el reconocimiento del ser humano, porque en aquel entonces había una actitud de vanagloriarse. Los líderes de la iglesia se vanagloriaban, vivían como potentados, era una élite religiosa privilegiada con gran poder en toda Europa. Bien, entonces en la Edad Media surgió entonces hubieron estos logros por la Reforma. Principalmente sacaron a luz las Escrituras, empezaron a traducir las Escrituras, la teología, las discusiones y el escudriñar las Escrituras ayudó mucho para el estudio, aumento de la teología, el estudio libre o de libre lectura de las Escrituras, porque la Biblia fue traducida a varios idiomas. Y así entonces las poblaciones, los países de Europa, los cristianos empezaron a leer las Sagradas Escrituras por su propia cuenta. El Espíritu Santo lo guiaba a entender y comprender estas Escrituras. Y ya no había nada que se le agregase a la Escritura, ni nada que se le quitase a la Escritura. La traducción de la Biblia a los idiomas europeos fue algo muy bueno, muy positivo. Algunos de los traductores fueron perseguidos, metidos a la cárcel, torturados y también fueron matados. Incluso en algunos países se perseguía a los cristianos y principalmente a aquellos que se sabía que estaban traduciendo las Escrituras y ellos tenían que huir de un país a otro, y así poco a poco fueron traduciendo los libros de las Escrituras de los idiomas originales, tanto del hebreo como del griego, a los idiomas de cada país de Europa. El Nuevo Testamento y la Biblia hasta el día de hoy son miles y miles de traducciones las que se han hecho. El Nuevo Testamento se ha traducido aproximadamente a 1580 o 85 idiomas. Es bien difícil hacer este cálculo porque en este mismo momento los misioneros que van a diferentes lugares están traduciendo las Escrituras al idioma de estas personas, de estas tribus, de estos aborígenes, para que ellos puedan tener las Escrituras, leerlas y ser salvos por medio de ellas.
El Antiguo Testamento más o menos se ha traducido en 531 idiomas y la Biblia completa se ha traducido a 717 idiomas o un poco más. Estos fueron los logros más grandes que obtuvo la Reforma hasta el día de hoy. Así que las Escrituras en nuestro tiempo actual tenemos que hacer un análisis de cómo la Iglesia ha reaccionado o cómo la Iglesia ha hecho que las Escrituras en nuestro tiempo sean difundidas por todas partes. La importancia de las Escrituras, porque hemos estado enseñando ahora que tenemos tolerancia religiosa en casi todos los países del mundo, excepto ciertamente en ciertos países como los musulmanes y los países que se proclaman o autoproclaman países ateos. Pero en la mayoría de los países del mundo, las Escrituras son de suma importancia y se están escudriñando y se están estudiando y practicando. Entonces, la Escritura, tenemos en este tiempo la libertad de enseñar sobre la naturaleza y el origen de la Escritura. Las Escrituras hablan de sí mismas, testifican de su propia naturaleza. Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14, 17, diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado o preparado para toda buena obra. Hay muchas cosas que las Escrituras dicen de sí mismas. Las Escrituras, todas ellas son inspiradas. Pablo enfatiza este punto. Todo, hasta la coma, hasta los signos gramaticales de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, fueron inspirados por Dios. Todo, las letras más pequeñas y todas las formas gramaticales, todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mañana vamos a hablar precisamente de la naturaleza de la Escritura, de la importancia de la Escritura. Vamos a hablar de estas cosas, vamos a enseñar lo que la Biblia testifica de sí mismo. Lo espero pues mañana para que continuemos estudiando y sepamos que solamente por la Escritura podemos ser salvos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.